Si alguna vez te has preguntado ¿y si hubiera tomado otra decisión? Bueno, este libro se trata de eso, así que hoy te cuento mi opinión sobre La Biblioteca de la Medianoche. Olis, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Fría fresa. Olis, soy Fresita. Sí, hubo un cambio un poquito de look, un poquito. ¡Tará! Bueno, yo preparé este video para que hablemos de este libro que fue un libro que me rompió, pero al mismo tiempo me recompuso. Y es pues La Biblioteca de la Medianoche. Les voy a contar un poquito de qué se trata y después les voy a contar mis opiniones, qué me hizo sentir y por qué llamo a este libro como uno que me rompió pero me ayudó a recomponerme. Entre la vida y la muerte hay una biblioteca y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieses tomado otras decisiones. ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras tenido la oportunidad? Nora Sid aparece, sin saber cómo, en la Biblioteca de la Medianoche, donde se le ofrece una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hasta ese momento, su vida ha estado marcada por la infelicidad, y el arrepentimiento. Nora siente que ha defraudado a todos y también a ella misma. Pero eso está a punto de cambiar. Los libros de la Biblioteca de la Medianoche permitirán a Nora vivir como si hubiera hecho las cosas de otra manera. Con la ayuda de una vieja amiga, tendrá la opción de esquivar todo aquello que se arrepiente de no haber hecho o de haber hecho, en pos de la vida perfecta. Pero las cosas no siempre serán como imaginó que serían. Y pronto sus decisiones enfrentarán a la biblioteca y a ella misma a un peligro extremo. Nora deberá responder una última pregunta antes de que el tiempo se agote. ¿Cuál es la mejor manera de vivir? Bueno, básicamente este libro, si se dan cuenta, es un libro como muy introspectivo, emocional, de venga, si yo hubiera tomado una decisión, pues qué hubiera pasado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo, no hubiera decidido empezar a hacer videos en YouTube o empezar a haber hecho videos hacer transmisiones en Twitch? Pues obviamente las cosas serían muy diferentes a quien soy ahorita, por ejemplo. Entonces eso es lo que permite la biblioteca. Y a mí me parece muy interesante porque muchas veces nos arrepentimos pensando en qué decisiones tomamos y qué decisiones no tomamos y cómo las adaptamos a nuestra realidad actual, ¿no? Bueno, no sé. A mí me parece muy interesante. Ahora, ¿cómo me hizo sentir este libro? Les voy a hablar mucho desde mi experiencia porque creo que es un libro que por lo menos a mí me tocó las fibras sensibles. Y es que este fue un libro que me hizo pensar mucho en mi vida, en mis decisiones, en qué decisiones tomé, en qué decisiones no tomé y cómo hubieran podido cambiar mi vida. Pero, es que es como, no sé, digamos, había momentos donde yo tenía que cerrar el libro porque me ponía a pensar qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto, si yo no hubiera tomado este camino, si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera decidido hacer esto, si yo hubiera dicho no más o sí, hagamos esto. Entonces también me di cuenta que yo tengo como un miedo a equivocarme o sentir como que las decisiones que tomé no fueron las adecuadas. Entonces como que este libro me hacía cuestionar muchas de mis cosas, como ¿y si el amor no lo encuentro de esta forma? Entonces voy a buscar otras alternativas, cosas así bien densas, no mentiras, bien feas. Bueno, no feas, pero sí que te hacían cuestionar mucho, por lo menos a mí me hicieron cuestionar un montón de cosas. Pero sí, eso estuvo feo. No lo recomiendo. No mentiras. Sí lo recomiendo porque, yo vi este libro y la descripción es como, wow, interesante, como mucha fantasía. A mí me gustan mucho los libros de fantasía, por si no lo sabían. Y entonces yo pensé que este libro sería como más bonito, más como algo más locochón, ¿saben? Pero no me esperaba que fuera tan personal. Que tú pudieras ponerte en los zapatos de Nora y decir, si yo hubiera tomado esta decisión, esto hubiera pasado. No sé, eso me pareció muy interesante. Cosas que yo he visto de este libro es que sí, a veces es un poco superficial. Como muchas de las vidas
exitosas que dice que ella tiene, está casada o sí, como que cae un poco en los roles de género. Sin embargo, pues lo veo más desde qué me hizo sentir a mí, y fue ese hecho de, si yo hubiera sido Nora, yo qué libros habría elegido o cuáles son esos arrepentimientos, porque algo que sí es como que ella tiene que escoger qué libros quiere ver, tiene que ver cuáles son sus arrepentimientos. Entonces, no sé, yo entraba en una crisis existencial donde yo decía como, ¿qué pitos? Pero sí, digamos, también me hizo pensar que muchas veces pues creemos que nuestra vida se va a solucionar. O sea, este libro me hizo cuestionar como, yo creo, o sea, esos pensamientos de, si yo hubiera elegido esto sería millonario. Si yo hubiera hecho esto antes, ¿dónde hubiera terminado? Como súper exitoso y todo eso. Pero este libro también me hizo darme cuenta de que si igual yo hubiera escogido el camino del éxito, igual hay pérdidas. O sea, igual hay miedos, hay dolores, hay vacíos. Puede que yo tenga mucha plata, pero puede que haya un vacío emocional, por ejemplo. Entonces, no sé. O sea, tal vez no es esto de haber elegido mal, sino cómo vivo mi vida actual. Siempre he pensado que eso es muy importante, y este libro me hizo cuestionármelo más, como decirme a mí misma, dude, o sea, si elegiste trabajar en psicología social, no encuentras trabajo, busca alternativas, pero no te quedes parada. O sea, no te arrepientas de haber escogido lo que escogiste simplemente porque no te sale en este momento. Entonces, no sé, bueno, yo pienso así y siento que mucha gente le va a resonar estas cosas como que les estoy diciendo, porque es que yo sé que, bueno, muchas veces decimos como, nuestra vida sería más perfecta si yo hubiera hecho esto. Y pues no es justo con nosotros, porque pues o sea, hay que aprender a aceptar la vida que tenemos, sin castigarnos por esas decisiones que tomamos, porque pues a veces creíamos en ese momento que eran las decisiones correctas. Entonces no nos tenemos que culpar a nosotros mismos, sino ver cómo habitamos la vida actual y cómo seguimos adelante. No sé, o sea, no sé, para mí ese fue el significado del libro. Algo que sí voy a decirles muy claramente es que no lo recomiendo si estás buscando una historia como sencilla de leer, distraerte o cosas así, porque o digamos si estás en un momento crítico de tu vida, o sea, si estás muy mal emocionalmente, no lo recomiendo leer, porque sí se tratan temas como tiene trigger warnings, ¿no? O sea, como petateos, autopetateos. Espero que me entiendan, porque pues no sé si YouTube me regañe por esto. Pero pues, ajá. O sea, hay escenas pesadas, hay violencias, hay cosas así que no son aptas para todo el público todo el tiempo. Y cuando estás muy mal, creo que sí te pueden afectar. Entonces yo te lo recomendaría. Si estás en una época muy, muy mal emocionalmente, no lo leas, porque sí te puede afectar. O sea, yo lloré con ese libro. Bueno, yo lloro por todo, pero ese libro me hizo llorar. Así que, ojo ahí. Pero sí lo recomiendo cuando quieres como leer algo que te haga reflexionar sobre tu vida, como cuestionarte, o digamos si estás en un momento donde debí haber elegido otras cosas, léetelo. O sea, creo que te puede llegar a tocar fibras sensibles que te pueden ayudar quizás a otras cosas. Bueno, Nora me parece un personaje muy interesante, la verdad. También me gustó como esas contrariedades, llamémoslo así, que ella tiene durante el libro. O sea, como de, yo quiero que esto pase, pero cuando volvía pasaban otras cosas y se daba cuenta de que tal vez no era el camino correcto. Y bueno, como que sí, era interesante. Hay otros personajes que claramente van cambiando, pero la bibliotecaria, gente, es un personaje que hace cuestionar. De hecho, tiene casi todas. Una de las frases favoritas del libro que me llegó más es una conversación entre la bibliotecaria y Nora. Ahorita se las leo. Pero sí, recomendadísimo si quieren chillar y pensar qué están haciendo con su pinche vida. No, mentira, no es una pinche vida, es una hermosa vida, porque estamos vivos, estamos aquí, estamos juntos. Bueno, dicho esto, quiero ahora leerles unas frases. O sea, volví para este video a agarrar el libro, ver dónde había dejado mis post-its y ver dónde
donde como que las frases que más me tocaran y fueran útiles para el video, porque pues tampoco les iba a poner un spoiler, ¿no? O leer una carta entera, una página entera, no, pues busqué frases corticas que pudieran servir para mostrarles más o menos cómo va la narración y de qué trata. O sea, ya les conté, pero pues, ajá. Entonces, bueno, la primera frase, les voy a leer 2 frases. La primera frase dícese: las cosas no serían mucho más fáciles si entendiéramos que ningún estilo de vida nos inmuniza contra el drama. Ninguno. La tristeza es intrínseca a la felicidad. Es uno de los hilos del tejido de la felicidad, por decirlo así. No existe ninguna vida en la que podamos sentirnos felices para siempre. Si se dan cuenta, es una frase un poco... tómalo, o sea, no vas a tener felicidad si no tienes tristeza. No vas a, o sea, y yo creo que eso eran como muchas cosas que yo ya pensaba desde antes, pero leerlas en un libro fue como, es cierto. O sea, ¿sí me entienden? No sé, a mí me pasa mucho que yo a veces cuando leo digo como, wow. O sea, ya había pensado esto, pero wow. No sé, bueno, a mí me pasó mucho con la biblioteca de la medianoche, por eso se los recomiendo. Y bueno, la otra es que no entiendo la vida. Eso es lo que me pasa. Rezongonora. No tienes que entender la vida, tienes que vivirla, nada más. Entonces, si se dan cuenta, es un libro que te hace como... O sea, tú te pones mucho en los zapatos de Nora pensando en, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué decisiones va a tomar? ¿Qué decisiones va a seguir? ¿Qué libros va a elegir ahora? ¿Qué crisis ahora va a tener? Es un libro que en serio es muy, 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 muy bueno en ese sentido. Yo lo recomiendo mucho. Pero en especial, por ejemplo, yo quiero volverme a leer porque yo estoy en una época un poco aquí personal, yo donde me estoy comparando o que voy tarde o que sí, como que no he logrado nada de lo que quería para esta época. Entonces este libro como que en su época cuando lo leí me abrazó mucho, me sentí identificada con Nora como sí, y creo que sería bueno volverlo a leer. Pero eso sí, o sea, si estás en una etapa donde te comparas, te sientes que vas tarde, que piensas demasiado en aquello que no fue, pues este libro tal vez pues logre hacer lo mismo contigo como lo hizo conmigo en algún momento. Obviamente no es un libro para todos ni en cualquier momento, o sea, no es como que alguien que lea a Freud. No mentiras, yo no leo Freud, ya no. Alguien que lea Freud venga y diga, bueno, voy a leer la biblioteca de la medianoche. Sí, tiene su parte un poco, eso sí me acuerdo que tiene su parte un poco filosófica, pero no voy a decir por qué. A veces usa autores filosóficos y todo el pedo, pero pues no es lo mismo, ¿saben? O sea, no es como que yo venga y diga, no, pues sí, o sea, leer a esto es como leer a Rousseau. Pues no, o sea, no. Pero tampoco lo puedes leer en cualquier momento, por lo mismo que les dije antes, de que puede que te afecte un poco, porque sí hablan de temas un poco pues pesados en algunas vidas, entonces puede afectarte. Y bueno, eso fue como este mini resumen muy corto de por qué este libro pinche vida me dejó chillando 3 días, pero aún así lo recomiendo. Pero díganme si ustedes ya lo leyeron, qué les pareció. O si no lo han leído, pues díganme, ¿lo quieres leer? O sea, ¿te llamó la atención o en el pastel? Y si también pues les gustan este tipo de videos, de más una recomendación de este libro que me hizo chillar, pero es buenísimo. Como saben, este canal pues vamos a seguir hablando de libros, historias, personajes y todas estas cositas. También vamos a hablar de webtoons, de K-dramas y de videojuegos. Va a haber capítulos de videojuegos. Por favor, gente, yo sé que muchos vienen de Twitch, porque sí, también hago contenido en Twitch, pero acá saben que voy a hablar de otras cosas que no suelo hablar en Twitch, entonces son bienvenidos. Igual va a haber contenido de videojuegos para aquellos que solo estén interesados en los videojuegos. Solo ténganme paciencia, no puedo grabar más. Y pues nada, por favor no olviden suscribirse, comentar, darle like, compartirlo a la gente. Quizás a alguien le digan, uy, este libro le sirve a alguien, que se lo lea para ver si aprende de algo. No sé, por favor compártanlo, denle like y esas cositas así básicas. Y si quieren pueden ir a seguirme también en mi canal en Twitch, aunque en este momento los streams están en pausa debido a cositas personales. De hecho, estos videos los estoy grabando como mucho antes.
just because, porque toca. Pero bueno, un besote, se me cuidan, adiós.